Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander presenta CES Informa, un programa informativo e institucional. Bienvenidos a CES Informa, estos son nuestros titulares. Con plantones, los padres de familia se oponen al cierre de grupos de preescolar y de primaria en la institución educativa Diana Turbay en Girón. Comunidad educativa y sindicato de educadores defienden el modelo educativo rural en el santuario de Virolín, en Charalá. Acusan a la gobernación de incentivar la deserción escolar. Los docentes salieron a las calles en defensa de las reformas sociales que requiere el país. En Bucaramanga se realizó la Junta Departamental del Sindicato de Educadores de Santander. El Magisterio de Girón realizó una jornada de capacitación y formación sindical. Los padres de familia de la institución educativa Diana Turbay rechazan la propuesta de la alcaldía de Girón de cerrar grupos de preescolar y de primaria. La comunidad tomó acciones de hecho ante las medidas que afectan el derecho a la educación de estudiantes que residen en los barrios populares de Girón y Bucaramanga. Exigimos de que nos respeten el derecho a la educación porque nos quieren cerrar 2 grados para el año 2024 y así sucesivamente el resto de los años seguimos cerrando más salones. Grado a grado nos van a ir quitando un salón. Actualmente tenemos 2 grados de preescolar, preescolar A y preescolar B. A raíz de la disposición de la Secretaría de Educación, tengo entendido, el año entrante va a quedar un solo preescolar. Entonces nos preocupa. Por ejemplo, ¿qué me preocupa? Que los niños de preescolar que tengo este año pasan a primero, no van a tener cupo, sino solamente la mitad. Y el año entrante solamente va a haber un grupo de preescolar. El colegio está construido en un terreno de propiedad de la Junta de Acción Comunal. Por esa razón, la comunidad considera que la alcaldía de Girón debe comprar el predio para proceder a mejorar su planta física y ampliar la oferta educativa. Sería lo más lógico, pero es que así como está el Diana Turbay, hay varios colegios en Girón que los predios no le pertenecen a la alcaldía, entonces cuando no le pertenecen no hacen inversión. En estos momentos el colegio tiene una cobertura más o menos por todos los estudiantes de 600 estudiantes, pero si hubiera espacio locativo no me faso en decir que habrían por lo menos 1000 o más estudiantes. Los padres de familia también realizaron un plantón frente a la alcaldía de Girón, donde reclamaron ser escuchados. Con el acompañamiento del sindicato de educadores, lograron unos primeros acuerdos. A partir de lo que se dio en la movilización, que realmente estábamos viendo un silencio total de la administración de Girón, pues se garantiza con la persistencia de los padres de familia y ante violación de derechos humanos que se da cuando la legítima protesta pretendió ser constreñida por la fuerza pública, ya se genera toda una denuncia nacional y la Secretaría de Educación entonces asume como propio el problema y finalmente termina generando un espacio de diálogo y discusión de la problemática con la comunidad educativa en las instalaciones mismas del Colegio Diana Turbay Quintero en el sector de Malpaso. De allí se concluye crear una comisión que permita elaborar una propuesta que le busque salidas a la oferta educativa en una institución que hoy está como jornada única pero que no tiene condiciones y que lo que reclama es tener la cobertura en oferta para la gente del sector y que no tengamos que seguir siendo usuarios del servicio educativo Bucaramanga cuando Girón lo puede y debe brindarlo. Los compromisos incluyen el mejoramiento de las condiciones de la jornada única, más allá del PAE. Además, la comunidad educativa espera el pronunciamiento del Ministerio de Educación. Los docentes de Santander aceptaron la convocatoria nacional de salir a las calles en defensa de las reformas sociales que requiere el país. Se venden por la plata del empresario. Hoy marchamos porque este Congreso apruebe la reforma al Sistema General de Participaciones para fortalecer la educación pública, para fortalecer la infraestructura. Estamos con un déficit presupuestal y necesitamos urgente esa reforma al Sistema General de Participaciones. Se han movilizado los campesinos para defender la reforma agraria porque es importante para la reactivación del campo,
defender la reforma a la educación, la reforma estatutaria, que va a ser indispensable para marcar y empezar a reducir esas brechas de desigualdad que existen en educación. De igual forma, seguimos defendiendo en las calles la reforma a la educación laboral y pensional. Somos conscientes y siempre saldremos a participar en la defensa de las reformas sociales. También a veces es un poco frustrante que no haya conciencia social de parte de muchos educadores que no le apuestan al cambio, pero que sí queremos que el gobierno del cambio nos dé garantías. Como directiva del CES, apoyo al gobierno de Gustavo Petro porque es el primer gobierno que busca la equidad, la paz y la vida para los colombianos. Propuestas respaldando cambio. Esto es un proceso que nos indica una reflexión, que nos indica cómo vamos entendiendo los cambios que propone el gobierno para equiparar la sociedad colombiana en derechos, en deberes, pero también en todo lo que le corresponde a aquellos que están en los sectores no favorecidos y que hoy queremos que con un gobierno de cambio sean extensivos todos los beneficios de esa población para poder hablar de equidad en nuestra Colombia. La principal motivación es que consideramos muy pertinente la implementación de la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la educación como derecho fundamental. Rechazamos proyectos legislativos nocivos para el sector social, para el sector educativo, y sentimos que esto es una muestra de que hay un renacer de la exigencia popular de un mejor país en equidad y en justicia social. Bueno, hoy estoy en este atuendo en representación de todos los enfermos que se encuentran en una clínica o en su casa. Necesitamos que los senadores ayuden, aprueben la reforma a la salud, porque vemos que cómo se vulnera la salud en Colombia. Por eso ese es nuestro llamado, apoyar a la reforma de nuestro presidente Gustavo Petro, la reforma a la salud, la reforma laboral, para que nadie tenga que vivir esta situación que a veces ni con tutela le quieren dar un medicamento a un paciente. Apoyando esta manifestación porque somos acá hoy víctimas del pésimo servicio de salud que nos está brindando la UT Red Integrada. También denunciamos a la senadora Paloma por ser la ponente y querer llevarlo de los bonos escolares, y esto va en detrimento de la educación pública. Pero también estamos diciendo al gobierno nacional que debe garantizarnos la prestación de los servicios médicos a las familias, a los maestros, la garantía de que va a mantener el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se socave al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que hemos construido durante más de 3 décadas. La Central Unitaria de Trabajadores CUT ha convocado a todo el pueblo santandereano, aquí la subdirectiva Santander, para apoyar al gobierno del cambio por la vida, la paz y las reformas sociales para encontrar un país con dignidad y justicia social. El magisterio santandereano también, con el CES, nos unimos a esta gran movilización por una salud digna para los maestros y sus beneficiarios. Gracias al pueblo colombiano, hoy marcha en respaldo a las reformas de este gobierno, a la vida y a todo lo que viene muy positivo para este país. Bienvenido la clase trabajadora y las organizaciones sindicales y las centrales obreras. Y seguimos defendiendo las reformas en beneficio de todo el pueblo colombiano y hoy del magisterio. Y hoy queremos denunciar que el Centro Democrático tiene
dos proyectos de ley nefastos para la educación, que es el proyecto 192, que es crear unos bonos educativos para acabar con la educación y privatizarlo, y el otro es el proyecto de ley 053, que es para quitarnos el derecho a la huelga, y el magisterio sigue en pie de lucha. Nos acompaña en esta sección la docente Yolanda Silva, ella es directiva del Sindicato de Educadores de Santander. Nos va a exponer una situación que se está presentando en el colegio El Santuario de Virolín, en el municipio de Charalá. Profesora, con la bienvenida, ¿cuál es la situación que se está presentando allí en este colegio? Buenos días a todos, buenos días Sabino. A ver, el colegio El Santuario de Virolín tiene 30 años de creado, se creó como educación rural, con internado desde el inicio. Los estudiantes campesinos de la región se internaban viernes, sábado y domingo. Trabajan 10 horas el primer día, 11 horas el segundo día y 9 horas el tercer día efectivas de clase. Los docentes cumplen su jornada de permanencia de las 6 horas de la semana. Es un colegio que nace de una manera, yo digo que desde que nació ese colegio empezó a ser maltratado y estigmatizado porque no se le da la aprobación abierta como los demás colegios, con el acompañamiento y seguimiento de la Secretaría de Educación, planes de mejoramiento y demás que se dan en los colegios, sino que de una vez le limitaron su existencia a unos años. Y así ha venido por 30 años. Se renueva la licencia de funcionamiento por otros 3, por otros 2, por 1, por 4. Existen 17 resoluciones en los 30 años frente al funcionamiento y existencia de ese colegio. Y es además un colegio, pues obviamente rural y con unas características pedagógicas muy particulares. Sí, es un colegio supremamente especial. Desde FECODE recibió el premio por ser el colegio que cumple a cabalidad el objeto de la Ley General de Educación, que no es otro que ser la institución educativa quien le da respuesta a las necesidades de la comunidad. Su proyecto educativo institucional debe crearse y debe estar enfocado a eso. Ese colegio nace de manera seguida en que se crea y se reconoce el Santuario de Fauna y Flora del Alto del Río Fonce. Y en ese momento se crea el colegio y los proyectos pedagógicos o el énfasis es precisamente eso, en turismo sostenible, ecológico. Los estudiantes han podido crear sus propios emprendimientos, entonces al Santuario de Fauna y Flora los estudiantes son quienes acompañan al turista, protegen el santuario, el colegio se convirtió en quien de veras tutela que ese santuario no haya sido explotado y llenado de turistas de manera que afecte el mundo ecológico que ya se protegió, y de esa manera el estudiante se interna. Quiero aclarar que el colegio no solamente atiende estudiantes del sector de Virolín, el colegio recibe estudiantes de Cincelada, Coromoro, Veredas de Charalá, El Oso y de varios lugares. No es cualquier colegio, es decir, no es que estemos defendiendo un colegio que da títulos de bachiller por darlos. No, el colegio tiene una calidad pedagógica excelente, de allá han salido estudiantes pilopaga. Y si bien no es que nosotros avalemos esas metodologías de evaluación del Estado, de las políticas neoliberales, sí nos dice que tiene calidad, que tiene unos índices que le ha permitido competir en esos niveles con otros colegios. Fuera de eso, ese colegio, la comunidad lo acompaña, la comunidad educativa, y lo protege. La manera como han subsistido, si bien ha recibido algunos recursos del orden departamental, también ha recibido todo el apoyo de la comunidad. Ese es un colegio que le pertenece a su comunidad. Y la comunidad, como siempre, es la que mismo defiende, pues digamos, en este caso, los recursos naturales, todo el entorno precisamente. Más de 250 estudiantes ha llegado a tener, pero ahora tiene un problema, que le quieren cambiar el modelo educativo. ¿A qué lo quieren cambiar y por qué? A ver, esta administración de este señor gobernador, de la mano con el señor secretario de Educación, Bernardo, sacaron una resolución iniciando el año donde le quitaban la modalidad
y la pasaban a educación formal de lunes a viernes. Acaban el internado porque entonces van a trabajar las 6 horas de presencialidad y de esa manera pasan las sedes del colegio que son de primaria a postprimaria, donde el mismo docente que dicta de preescolar a quinto, con otro docente o él solo va a dictar sexto y séptimo y octavo. De esa manera le asestan un golpe mortal a la institución educativa, a los modelos pedagógicos autosostenibles que allá hay y a la comunidad. La comunidad nos dice, si el colegio se acaba, esta comunidad muere, nos matan la posibilidad que hemos tenido por 30 años de como comunidad crear elementos económicos que nos haya permitido subsistir. Nosotros presentamos un recurso a esa resolución, el recurso se contestó de manera negativa y de esa manera fuimos con los compañeros, el señor rector, docentes, padres de familia a Bogotá, en una visita que se consiguió a través del compañero Cristian Rey, que consiguió la cita con el ministerio. Se llevó todo, plan de estudio, proyectos pedagógicos, PI. El ministerio realizó el estudio de la normatividad, si se cumplía o no, y efectivamente nos entregó un acta donde dice que el colegio cumple con todos los requisitos. El colegio aclara, la intensidad horaria no es de lunes a viernes, la intensidad horaria es semanal, se cumple, la permanencia de los docentes son también semanales, son 22 horas, 30 horas efectivas de permanencia, se cumple. Les pareció, recibimos las personas que han trabajado con esta modalidad y que han entregado todo su esfuerzo para conseguir estos resultados, recibieron meritorias manifestaciones desde el ministerio. Ellos tienen un proceso en clasificación de las orquídeas único en Colombia, han ido a Brasil, han ido a otros lugares a exponer los proyectos pedagógicos que han realizado, y en ese estudio de la ecología que han hecho para valorar ese patrimonio que tenemos allá verde, encontraron una rana que no existía en Colombia, que no estaba registrada. Fuera de eso hay estudiantes que están en el proceso del algodón, que es otro modelo que hay en Charalá, autosostenible para poder proteger ese legado cultural que tiene en nuestro territorio charaleño. Y no es posible que se pase de lunes a viernes. Si bien lo hicieron, quedaron 5 estudiantes de bachillerato. Los demás todos se retiraron. Esa inestabilidad que ha generado la Secretaría de Educación desde la Gobernación de Santander y el Secretario de Educación, con ese maltrato y ese desconocimiento de la norma y de los procesos que tiene esa institución educativa, generaron que los estudiantes se fueran. El colegio ha tenido más de 250 estudiantes, hoy tiene en bachillerato 56, debido a que el señor secretario, a raíz de visitas que se hizo de la comunidad aquí a su despacho, logramos arrancarle que autorizara a continuar con el internado. Se pasó miércoles, jueves y viernes. La secretaría dice que los maestros no trabajamos sábado y domingo, la comunidad aceptó y el internado es miércoles, jueves y viernes. No obstante, luego sacó otro documento en el que no reposa su firma, pero que exige trabajar nuevamente de lunes a viernes. La comunidad Tao forma parte de esta comunidad educativa y se llevó todos sus estudiantes a estudiar a Gambita, porque hoy sí, mañana no. Ganamos una tutela, ganó la comunidad educativa una tutela donde se les reconoció a los maestros a que tenían derecho, obligando a la Secretaría a regresar 3 docentes que le había quitado. La Secretaría de Educación apeló este fallo, fue al ente superior y mejoró el fallo. Entonces vinculó al Ministerio de Educación y le dijo, no solamente es tener 3 maestros, es crear las plazas para los 3 maestros y garantizarle la educación en dignidad y en igualdad y en calidad a esta comunidad. Y en este momento, pues ahí estamos en este conflicto. Estas imágenes que están ustedes viendo, precisamente la vemos a usted dialogando con el gobernador allí frente a la institución educativa. ¿Cuándo fue esto y qué pasó ahí? Cuéntenos. A ver, debido a que una vez llegamos de Bogotá y de que Bogotá, el ministerio da el concepto favorable, el secretario de Educación, él fue llamado directamente por el doctor Barón
y le dijo, y nosotros estábamos ahí oyendo la conversación, usted nos está generando deserción con sus decisiones. El colegio cumple los requisitos, solucione esa dificultad, garantice la educación de ese sector de la población, la educación rural, que es uno de los baluartes del gobierno Petro, del gobierno actual. Y de esa manera llegamos aquí y entonces el señor secretario nos dice que no hay nada escrito, que esa orden no está escrita, que él necesita que le den esa orden por escrito, pero no se lo dijo allá al funcionario competente. Y continúa el problema. Nosotros, ante la situación y la negatividad de la Secretaría de solucionar, cuando vino el doctor Gustavo Petro hace como un mes aquí a Santander, la comunidad vino. La comunidad se hizo presente, estudiantes, padres de familia, maestros, y tuvimos un encuentro con el gobierno nacional. El gobierno nacional habló con el señor gobernador y el señor gobernador se comprometió a recibirnos, en específico a mí, que estuve liderando ese acompañamiento, para presentarle la situación y para buscar los caminos de solución. El señor gobernador no nos respondió después de que sucedió eso, y cuando nos enteramos que a los pocos días se inauguraba el puesto de salud, que queda más allá del lugar donde queda la institución educativa en el corregimiento de Virolín, hicimos presencia, organizamos estudiantes, padres de familia y maestros y nos tomamos la carretera. Le solicitamos al señor gobernador que nos escuchara y pues ante la negativa nuestra de permitir pasar los carros para el puesto de salud, el señor gobernador se baja y nos escucha. En ese diálogo en la carretera, el señor secretario de Educación afortunadamente había ido y estaba acompañando esa inauguración del puesto de salud, el secretario de Educación. Entonces el señor gobernador lo llama y le hacemos el reclamo. El secretario dice que él no, que eso no ha sido así, que no cumple, y yo le saco el acta del ministerio y le digo, aquí clarísimo, dice, y se la leo, el señor gobernador, ¿qué quedó claro ahí? Que el gobernador no conocía qué pasaba ahí. Conocía el conflicto, pero no conocía en realidad cuál es el conflicto. Y en nosotros también nos ha quedado claro, quienes hemos estado al frente defendiendo este modelo pedagógico, nos quedó claro que efectivamente existe una cultura de una leyenda urbana frente al colegio en la gobernación, en los diferentes espacios, dígase calidad, inspección y vigilancia, PAE, etcétera, de que el colegio no cumple y se refieren netamente a los horarios. Desconocen que los estudiantes están 10 horas el primer día, 11 horas el segundo día y 9 horas el tercer día. Desconocen el fondo de la situación, el daño que se le hace a la comunidad y que se le está haciendo por este gobierno durante todo este año. Bueno, profesora, ahí están entonces, digamos, el contexto pues, de lo que se ha hecho también por parte del sindicato de educadores, pues en este caso liderado por la profesora Yolanda Silva, pendiente pues digamos del proceso educativo que se pueda continuar en el santuario de Virolín. Profesora, muchas gracias. Le agradezco mucho la entrevista. Quiero informarles que en este momento, a raíz de la reunión con el señor gobernador en la carretera, se establecieron unas mesas técnicas. El miércoles celebramos la primera y tenemos otra que se está convocando con todos los líderes de la Secretaría de Educación para entregar absolutamente todo lo que concierne legalmente al funcionamiento y organización del colegio, de manera que se haga el estudio y se dé un concepto real sobre la base de ese trabajo tan serio y tan consensuado. También es importante que sepan que si no hay solución desde esta gobernación, desde esta mesa de trabajo, estamos convocados por el gobierno nacional a hacer presencia en el Congreso de la República para el mes de octubre. Finalizando el mes de octubre, ya entiendo que 10 senadores han firmado el documento que se presentó para permitir que este caso sea conocido a nivel nacional y que se sepa que en las regiones se niegan a darle cumplimiento a las políticas públicas de este gobierno, del gobierno actual, que es proteger el campo, ver el campo como una riqueza, Colombia potencia de vida y potencia alimentaria, y de permitir que el campesino tenga formas de producir, de servirse y de educarse desde el gobierno nacional. La decisión de la gobernación afecta a los estudiantes porque ahora deben caminar hasta 4 horas para recibir clases.
lo que ha generado deserción escolar, un golpe para la educación rural que debería tener prioridad. Bueno, vamos con más información. En Bucaramanga se realizó la Junta Departamental del Sindicato de Educadores, en la que participaron los integrantes del Comité Ejecutivo, los presidentes fiscales y tesoreros de los comités municipales. Fue una jornada de capacitación con el fin de consolidar la organización sindical. Es importante la capacitación y cualificación permanente de nosotros las bases en estos procesos para llevar la información a nuestros compañeros en los entes, en los municipios, sobre las dinámicas que se están manejando en el sindicato, sobre los avances, sobre la problemática que se tiene, cómo se soluciona. Esas capacitaciones son muy necesarias para que nosotros, como delegados sindicales, cada uno de los comités pues lleve la información precisa a las bases y desde allí pues se genere ese ánimo de trabajo hacia el sindicato y fortalecimiento a los mismos. Cuando se conoce sobre el tema es fácil para seguir trabajando. Llevar un mensaje de unidad, primero que todo, fortalecer ese trabajo que se viene realizando desde los diferentes comités municipales que tiene el departamento de Santander, y pienso que eso pues motiva muchísimo, aparte de los informes que se han venido entregando por parte del comité ejecutivo, la capacitación en la parte contable, entonces nos dice que ahí es eso, unidad, y en torno a eso pues ir a las bases y comentarles acerca de las diferentes situaciones que hoy se están viviendo. El sindicalismo respalda propuestas que benefician a la población en general. Cómo el sindicalismo le apuesta a la defensa de los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores, sino en la mira de la comunidad, de lo social, porque nosotros somos escuela, somos pueblo. Y en esa mirada pues estamos también reivindicando y haciendo la apuesta por las reformas del cambio, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud. Los programas que hoy se adelantan en el gobierno nacional pues tienden a eso, a hacer unas mejoras en toda la situación de tipo social, y el magisterio está comprometido con eso. Las marchas y todo de apoyo a esas propuestas que nacen desde el gobierno, pues las hemos sentido, así las vamos a acompañar, porque consideramos que tiene que haber un cambio en nuestra sociedad. Entendemos que la situación no es fácil para el gobierno como tal, el del doctor Gustavo Petro, que es el nuevo presidente, porque hay demasiada oposición, y esto nos está impidiendo para que se pueda llevar adelante todos estos cambios, todas estas reformas, reforma a la salud, reforma laboral, todas las reformas sociales. ¿Qué debemos hacer? Si queremos una Colombia en paz, tenemos que nosotros buscar la manera de cómo contribuir en eso y darle el apoyo necesario. Los docentes plantearon sus expectativas frente a la Ley Estatutaria de Educación. La ley estatutaria para nosotros es muy importante porque es defender que el derecho a la educación es un derecho fundamental, no es un servicio público. Es un derecho para todos y todas, es la accesibilidad a la educación, es que todos y todas, sin distingo de raza, de estrato social, puedan acceder a la educación pública y a una educación pública con calidad, con pertinencia, con dignidad. Con la ley estatutaria también estamos esperando que vuelvan y se haya una aprobación, porque con ella se generan recursos para poder seguir apoyando la educación pública y que no se nos privatice como están pretendiendo hacerlo. Pero es importante que nosotros los maestros también la conozcamos, que leamos en qué se va a modificar, en qué, cuáles son las garantías, cuáles son los nuevos derechos que van a tener los educandos, las familias, las garantías que vamos a tener nosotros los docentes en estos procesos que lleva en el Congreso. Los directivos replicarán cada uno de estos mensajes a las bases en las provincias. De igual manera, el Magisterio de Girón realizó una jornada de capacitación y formación sindical. Los docentes de Girón participaron en una jornada de capacitación sindical en el Sindicato de Educadores de Santander. Profundizando acuerdos entre el MEN y FECODE, nueva prestación de salud y financiación en el proyecto de ley del Sistema General de Participaciones. Consolidar la formación jurídica, la formación laboral y la formación gremial
fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la defensa de la educación pública y dos, la dignificación de la carrera docente. Cristian Rey Camacho, vicepresidente de FECODE, explicó cómo avanza el proceso licitatorio del Gobierno Nacional para definir a los nuevos operadores del servicio de salud para el magisterio. Cabe anotar que los operadores interesados debían radicar sus documentos el día 6 de septiembre. Sin embargo, en una votación interna, el gobierno, con los 3 votos que tienen, que son mayoría, ampliaron hasta el día 12 de septiembre a las 11:59 para que los operadores interesados se presentaran. Acá por Santander, en estos momentos, o por Santander no solamente, sino por la región 7, se presentaron 2 operadores. Ahora viene el proceso de la fiduprevisora de hacer la respectiva evaluación. Se ha tenido un tropiezo en estos días porque para todo el pueblo colombiano es sabido que hackearon las cuentas del Ministerio de Salud y allí están las RETS, que son los registros públicos de salud. Y allí era donde se podía contrastar los códigos para los operadores que se iban a presentar. Ya está cerrado, los operadores presentaron, ya se encuentran en la página del SECOT las propuestas, pero nos hace falta que las RETS se puedan dinamizar. Esperamos que en estos días que se pueda solucionar lo del hackeo de las cuentas y se pueda establecer ya una verdadera evaluación que nos diga a nosotros cómo va a quedar los operadores que van a iniciar la prestación de servicio a partir del próximo 1 de noviembre. Los educadores esperan que el nuevo operador en Santander cumpla a cabalidad con los términos del contrato. Las expectativas es que a 1 de noviembre podamos tener en primera instancia un operador que garantice las condiciones contractuales que están expuestas en el Acuerdo 5 del 2022, que ratifique la parte específica de nuestra condición como régimen de sección en salud, y que verdaderamente Fiduprevisora cumpla su papel de supervisora del contrato y el Ministerio cumpla su rol de fideicomitente de la relación contractual. Sobre todo creemos que aquí lo importante es que haya un modo de hacerle no solamente seguimiento a la oferta de servicios que tenga la entidad prestadora del servicio, sino a las sanciones si no lo prestan debidamente ese servicio. Creo que eso es lo que más amerita, digamos, la nueva contratación. Adicional, pues está el tema de los riesgos laborales, que pues se va a acordar en conjunto esa situación porque no teníamos anteriormente eso. Entonces, digamos que la misma prestadora del servicio sea la que haga la seguridad de salud en el trabajo. Las jornadas de capacitación a los docentes de Girón hacen parte de los acuerdos entre el Sindicato de Educadores y la Alcaldía de Girón. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y recuerde nuestra página web sindicatoses.org. Nos veremos.